Hola, bienvenidos a esta nueva lección del curso Aprende a derivar con el profe Ochoa. En esta ocasión te mostraré cómo derivar el producto de dos funciones. Empezamos. Ahora explicaremos cuál es la fórmula para derivar el producto de dos funciones. En este caso, la función general yo la expresaré como u por b. La derivada del producto de dos funciones tiene la siguiente fórmula. La derivada de u por b va a ser igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. En esta fórmula podemos observar que está constituida por dos términos. El término de la izquierda está constituido por el producto de la u que multiplica a la derivada de la b. Y el segundo término es b por la derivada de la u. Podemos observar o podemos notar que en el caso del primer término derivamos a la b y el término que le llamemos u va a permanecer sin ningún cambio. En el caso del término 2 o del segundo término, a quien vamos a derivar va a ser a la u y la b va a permanecer sin ningún cambio. A continuación vamos a ver algunos ejemplos para poder ejemplificar lo que les acabo de comentar. Vamos a tener el caso del producto de dos binomios. Aquí tengo el binomio 5x más 7 que multiplica al binomio 3x más 2. En esta expresión se observa que la potencia de los dos binomios vale 1. Recuerden que ese 1 no se pone, pero aquí sabemos que hay un número 1. Entonces, en esta lección yo les voy a mostrar cómo derivar el producto de funciones cuando la potencia de los dos términos sea 1. A una de ellas le voy a llamar u y a la otra le voy a llamar b. En este caso, 5x más 7 yo le voy a llamar u. Y a 3x más 2 le voy a llamar b. También pude haberlo tomado al revés. Yo pude haber llamado a 3x más 2 u y a 5x más 7 b y me va a dar el mismo resultado. Entonces, no importa a cuál de los dos tomemos como u y cuál sea b, el resultado va a ser el mismo, es independiente. Entonces recordamos de matematiquitas, la fórmula del producto de u por b. Entonces tenemos que la derivada de u por b va a ser igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Desarrollando esta fórmula nos queda la siguiente expresión. Aquí vemos que tenemos a la u y vamos a multiplicarlo por la derivada de b. Y en el segundo término tenemos a la b y lo vamos a multiplicar por la derivada de u. Como les comentaba hace rato, vean que en el primer término derivamos a la b y la u queda igualita. Este resultado no le voy a hacer nada, este va a quedar así como está. En el segundo término vamos a derivar a la u, mientras que la b va a quedar tal cual se muestra en pantalla. Muy bien, entonces ahora vamos a calcular cada una de estas dos derivadas de la siguiente manera. Recordemos que como la potencia aquí vale 1, entonces yo puedo calcular la derivada de cada uno de los términos que aparecen en este caso en el binomio. Es decir, voy a calcular la derivada de 3x, que la derivada de 3x sabemos que es 3. Pero también voy a calcular la derivada de este número. Y recordando las fórmulas iniciales, vimos que la derivada de un número siempre va a valer 0. Por eso aquí ya no aparece ningún otro término, solamente el 3, que es la derivada de 3x. Hacemos lo mismo para derivar 5x más 7. Y vemos que la derivada de 5x más 7 es igual a 5 porque la derivada de 5x vale 5 y la derivada de 7 vale 0. Al sustituir nos queda de la siguiente manera. Entonces observen que cambiamos lo que nos dio como resultado esta derivada. La derivada de 3x más 2, recuerden que nos dio 3, por eso aquí aparece un número 3. Y la derivada de 5x más 7 nos dio 5, por eso aquí aparece un 5. Observen que en este resultado ya donde calculamos esas derivadas no aparece ninguna otra. Es decir, ahora lo que sigue simplemente es simplificar algebraicamente. Aquí vemos que tenemos un monomio multiplicado por un binomio. Lo mismo en el segundo término. Un monomio que multiplica a un binomio. Entonces, ¿cómo se hace ese producto? Pues recordemos que se multiplica este 3 por el 5x y nos quedarían 15x. Después se multiplica el 3 por el 7 y nos da 21. En el segundo término hacemos el mismo proceso. Serían 5 por 3x, nos quedarían 15x y 5 por 2 nos dará 10. En este nuevo resultado podemos observar que tenemos términos semejantes, por lo que procedemos a reducirlos, ¿verdad? Entonces
aquí el 15x es semejante con este 15x, que tienen la variable x, y el 21 con el 10 son semejantes porque son términos independientes. Al hacer la reducción nos quedaría que 15 más 15 nos quedan 30x y 21 más 10 nos da como resultado 31. Por lo tanto, la derivada de este producto que tenemos en la parte superior va a ser igual a 30x más 31. Como les comentaba al inicio, muchas veces existen otras estrategias para poder encontrar ya sea la derivada de una función. En este caso voy a resolver la misma derivada, pero no voy a usar la regla del producto, sino voy a multiplicar algebraicamente la función para que me quede una derivada sencilla. Vamos a ver el proceso. Entonces vean, aquí tengo el producto de un binomio por otro binomio. Si lo hacemos de manera algebraica primero, nos quedaría lo siguiente. Recuerden que para multiplicar se toma el primer término de uno de los binomios y se multiplica por los dos del otro. En este caso nos quedaría 3x por 5x es igual a 15x cuadrada. Después 3x por 7 es igual a 21x. Ahora hacemos el mismo proceso con el segundo término que multiplica a los dos del primer término. Es decir, 2 por 5x nos da 10x y 2 por 7 es igual a 14. Entonces vean que hicimos el producto de dos binomios. Aquí lo que sigue es hacer la reducción de términos semejantes. Vean que estos dos términos son semejantes porque tienen en común la x. Al simplificar nos queda la expresión 15x cuadrada más 31x que resultó de la suma de estos dos términos más 14, ¿verdad? Ahora a esta expresión que me dio como resultado del producto de estos dos binomios, a ese resultado es a quien vamos a derivar. Entonces vean que como la potencia aquí vale 1, esta expresión la puedo derivar con la formulita que ya conocemos, ¿verdad? En matematiquitas sabemos que la derivada de x a la n multiplicada por una constante va a ser igual a esta expresión de aquí y la derivada de una constante es igual a 0. Por lo tanto, procedemos a calcular la derivada de cada uno de los términos que aparecen en pantalla, quedando como resultado que la derivada de 15x cuadrada es 30x y la derivada de 31x es 31 y la derivada de 14, por ser un número, es igual a 0. Esa expresión ya no se pone, por lo tanto, la derivada de este producto nos da 30x más 31. Observamos que es el mismo resultado que obtuvimos al utilizar la fórmula de u por b. Ahora voy a explicarles un ejemplo en donde tenemos el producto de dos trinomios. En este caso, recordemos que tenemos que fijarnos en la potencia que tiene cada uno de los productos. En este caso, el producto número 1 tiene potencia 1 y el producto 2 tiene potencia 1. Por lo tanto, son parecidos a los que resolvimos anteriormente. Entonces, acudimos al cambio de variable. Vamos a tomar u igual a 6x cuadrada más 5x más 7 y la b será 5x cuadrada menos 3x más 2. Aplicamos la formulita, recordando de matematiquitas, la derivada de u por b va a ser igual a u por la derivada de b más b por la derivada de u. Así que al desarrollar la fórmula nos queda que esta expresión de aquí es u multiplicado por la derivada de b. Entonces más b por la derivada de u. Como ya mencionamos, recuerden, en el primer término derivamos a la b y la u queda sin ningún cambio. Y en el segundo término derivamos a la u y la b queda sin ningún cambio. Entonces aquí ya aplicamos la fórmula de u por b, pero vemos que dentro de esta fórmula nos quedan dos derivadas. Esas derivadas las resolvemos utilizando los métodos que ya conocemos, las fórmulas que ya conocemos de un inicio, que serían la de x a la n y la de derivada de una constante. Entonces aquí derivamos, derivada de 5x cuadrada sería 10x, derivada de menos 3x sería menos 3 y derivada de 2 es 0. La siguiente derivada sería derivada de 6x cuadrada son 12x, derivada de 5x es 5, y derivada de 7 es 0. Entonces al sustituirlas vemos que en lugar de poner la derivada de 5x cuadrada menos 3x más 2, ponemos el resultado que nos dio, que es 10x menos 3. En lugar de poner esta otra derivada, ponemos 12x más 5, que fue las operaciones que hicimos acá. Ahora vean que ya no queda ninguna derivada. Simplemente lo que queda es hacer la multiplicación de este binomio por este trinomio y este binomio por este trinomio. Al hacer esos productos nos queda como resultado esta expresión de aquí, la cual podemos simplificar ya que hay
términos semejantes. Entonces, al hacer la reducción de términos semejantes, nos queda como resultado final este polinomio. Por lo tanto, la derivada del producto que tenemos acá arriba va a ser esta expresión de acá. Vean que está sencillo, es aplicar simplemente la derivada de un producto y dentro de esa derivada queda otras derivadas sencillas. Veamos otro ejemplo en el cual vamos a calcular también la derivada de un producto y tiene la misma característica que el anterior. Es un trinomio por un trinomio donde la potencia de ese trinomio es 1 y la potencia del otro trinomio también es 1. Por lo tanto, procedemos a resolver por medio de un cambio de variable. Llamamos u al primer término, que es 6x a la menos 4 más 5x más 7. Y la b va a ser 5x a la 5 menos 3x más 2. Al aplicar la formulita, que recordemos expresa lo siguiente: la derivada de u por b va a ser igual a u que multiplica a la derivada de la b más b que multiplica a la derivada de u. Entonces, al hacer la sustitución, observamos que este término de aquí es la u que multiplica a la derivada de la b. Esta es la expresión para la derivada de la b más b por la derivada de la u. Entonces aquí ya aplicamos la regla de producto y observamos que al aplicar esa regla nos quedan otras derivadas. Nos quedan dos derivadas, que en este caso es la derivada de b y por este otro lado es la derivada de u. Como ya mencionamos, por tener potencia 1, ambas derivadas se resuelven utilizando la formulita que ya conocemos de x a la n y la derivada de una constante. Por lo tanto, al derivar b, que es 5x a la 5 menos 3x más 2, nos quedaría 24x a la 4 menos 3, ya que la derivada de 5x a la 5 es 25x a la 4, la derivada de menos 3x es menos 3 y la derivada de 2 vale 0. La siguiente derivada que hay que resolver es la derivada de u, la cual queda de la siguiente manera. La derivada de 6x a la menos 4 es menos 24x a la menos 5, la derivada de 5x es 5 y la derivada de 7 es 0. Por lo tanto, vamos a cambiar esta expresión de aquí y esta expresión de acá por los resultados obtenidos. Es decir, nos quedaría 25x a la 4 menos 3 y por este otro lado menos 24x a la menos 5 más 5. Y entonces observamos que ya no queda ninguna otra derivada por calcular. Por lo tanto, ya nada más hacemos la simplificación algebraica, ¿verdad? Entonces aquí multiplicamos este binomio por este trinomio y por este otro lado también este binomio por este trinomio. Al hacer esas operaciones nos queda esta expresión en la cual podemos observar que hay términos semejantes, ¿verdad? Hacemos la reducción y finalmente nos queda de la siguiente manera: la derivada de este producto es igual a esta expresión de acá. Aquí en este caso también observamos que la potencia es negativa en estos dos términos. También lo puedo reescribir como positivas pasándolo al denominador. En este caso las dejaré así para ejemplificar el caso.